En esa noche gélida, una niña de 9 años suplicaba de rodillas en el pasillo de un hospital. Catalina era huérfana, estaba sola, y su única amiga en el mundo agonizaba en una camilla abandonada. Gritó pidiendo ayuda, pero los médicos la pasaron como si fuera invisible. Una enfermera la empujó. Un médico la llamó niña de la calle y le dijo que saliera de allí. Catalina cayó al suelo, aferrándose a la mano fría del señor Ramón, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Todos la ignoraron, hasta que cerró los ojos, apretó esa mano con fuerza y algo imposible comenzó a suceder. Lo que los médicos vieron en los minutos siguientes desafió toda ciencia y cambió ese hospital para siempre. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que nadie te veía? ¿Que tus palabras no importaban? ¿Que tu sufrimiento era invisible para los demás? Ahora imagina sentirte así con tan solo 9 años, sola, en un lugar donde deberías haber encontrado ayuda, pero solo indiferencia y desprecio. Esta es la historia real de Catalina, una niña huérfana que sufrió la injusticia más cruel que un niño puede soportar, pero que también presenció algo tan extraordinario que incluso los médicos más escépticos se quedaron sin palabras. Catalina tenía solo 9 años en aquella fría noche de invierno. Huérfana desde los 5, vivía en un albergue abarrotado donde los niños eran solo números, donde nadie preguntaba si estabas bien, si habías comido, si necesitabas cariño. Era un lugar donde la soledad gritaba más fuerte que cualquier voz. Pero en medio de todo este dolor, había una sola luz en la vida de Catalina, el señor Ramón, un amable anciano que también vivía en el albergue y que siempre le sonreía con dulzura, siempre compartía su pan cuando le sobraba, siempre le decía que era especial. Para Catalina, él era más que un amigo, era la única familia que conocía. Pero esa noche, el señor Ramón empezó a sentirse mal. Muy mal. Tenía las manos frías, el rostro pálido y apenas podía respirar. Catalina gritó pidiendo ayuda en el albergue, pero a nadie le importó. Dijeron que era solo otro anciano enfermo, que no podían hacer nada. Entonces, esa niña pequeña y frágil, con ropa donada y rota, tomó la decisión más valiente de su corta vida, llevaría ella misma al señor Ramón al hospital. Sola, con el frío, logró arrastrar al anciano hasta la calle y detener a un conductor que, por compasión, los llevó al Hospital San José. Cuando llegaron, Catalina creyó que por fin todo estaría bien. Al fin y al cabo, los hospitales son lugares donde la gente se cura, donde los médicos salvan vidas, donde nadie es abandonado, ¿verdad? Pero la realidad que encontró fue muy distinta. Los pasillos estaban abarrotados, las frías luces iluminaban rostros cansados e indiferentes, y cuando Catalina intentó pedir ayuda, ocurrió algo terrible, la ignoraron por completo. Los médicos pasaron corriendo junto a ella sin siquiera mirarla. Las enfermeras cambiaron de rumbo al ver a esa chica sucia de la mano de un anciano desconocido. Suplicó, gritó, lloró. Por favor, se está muriendo. Por favor, que alguien ayude. Pero ¿saben qué vieron? Una chica de la calle, sin documentos, sin dinero, sin familia que pudiera quejarse o demandar al hospital. Para ellos, Catalina y el señor Ramón eran invisibles. Un joven médico, impecablemente vestido y con expresión arrogante, se detuvo un momento y miró a Catalina con desdén. Chica, esto es un hospital, no una residencia. Si no puedes pagar, lárgate de aquí y deja de molestarnos. Las palabras fueron como cuchillos. Una enfermera pasó y literalmente empujó a Catalina a un lado, haciéndola caer al suelo frío. Sus rodillas golpearon el duro suelo, sus pequeñas manos soltaron la mano del señor Ramón por un segundo, y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Pero aún así, incluso humillada, incluso dolida por dentro y por fuera, Catalina se levantó, regresó a la camilla donde el señor Ramón yacía abandonado en el pasillo como un objeto olvidado, y volvió a sujetar esa mano fría. Y fue precisamente en ese momento de profundo dolor, de absurda injusticia, de total abandono, que algo imposible comenzó a suceder. Algo que ningún médico, ninguna enfermera, ninguna persona en ese hospital había visto jamás.
Y lo que ocurrió en las siguientes horas no solo salvó una vida, pero transformó para siempre a todos los que estuvieron presentes allí. Catalina, con los ojos hinchados de tanto llorar, cerró los párpados con fuerza. Sus pequeñas manos aferraron la fría mano del señor Ramón con toda la fuerza que su frágil cuerpo le permitía. Y entonces, en un susurro tan bajo que casi nadie la oía, comenzó a rezar. No eran palabras memorizadas, ni una oración formal que alguien le hubiera enseñado. Era algo que brotaba de lo más profundo de su corazón roto. Dios, sé que ves a los olvidados. Sé que escuchas a quienes nadie escucha. Por favor, no dejes que el señor Ramón muera. Es todo lo que tengo. Y si sigues esta historia y sientes esta emoción en tu corazón, dale a me gusta ahora para que más personas sepan lo que pasó esa noche. Porque lo que viene después debe ser visto por todos los que aún creen en los milagros. Mientras Catalina rezaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La mano fría del señor Ramón, casi sin vida, empezó a calentarse. Su respiración débil y agonizante se normalizó gradualmente. Las profundas arrugas de su pálido rostro comenzaron a recuperar el color. Y entonces, tras minutos que parecieron una eternidad, el señor Ramón abrió lentamente los ojos y miró directamente a Catalina. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado mientras susurraba con voz temblorosa: «Niña, ¿qué me has hecho?». Catalina no entendía. Solo había hecho lo que su abuela le había enseñado antes de morir: tener fe. Pero lo que no sabía era que una enfermera lo había presenciado todo. Esa enfermera se llamaba Teresa. Tenía 58 años y llevaba más de 3 décadas trabajando en el Hospital San José. Lo había visto todo en esos pasillos: nacimientos milagrosos, muertes trágicas, curaciones inesperadas y pérdidas irreversibles. Teresa pensó que ya nada podía sorprenderla. Pero cuando giró la cabeza y vio al señor Ramón abrir los ojos, cuando vio a ese hombre que minutos antes había sufrido un paro cardíaco y ahora respiraba con normalidad, sintió algo que no había sentido en años. Un escalofrío le recorrió la espalda, la sensación de estar presenciando algo que la medicina no podía explicar. Teresa se acercó lentamente, casi con miedo de interrumpir el momento. Miró los monitores portátiles junto a la camilla, los que los paramédicos habían dejado allí antes de dirigirse a otras urgencias. Los números no cuadraban. El ritmo cardíaco del señor Ramón era estable, su presión arterial normal, su saturación de oxígeno perfecta. Pero ella sabía, con toda la certeza de su experiencia, que este hombre había estado al borde de la muerte minutos antes. Teresa le había revisado las constantes vitales al pasar por su lado en el pasillo. No había pulso detectable. Su respiración era casi inexistente. Era un caso clásico de fallo multiorgánico. Se arrodilló junto a Catalina, quien seguía agarrando con fuerza la mano del señor Ramón, como si temiera que, si la soltaba, todo volviera a ser como antes. Teresa tocó suavemente el hombro de la niña y preguntó con voz entrecortada: «Hija, ¿qué has hecho?». Catalina alzó los ojos enrojecidos y respondió con la más pura inocencia: «Solo le pedí a Dios que no lo dejara morir, señora. Solo le pedí». Esas sencillas palabras resonaron en el corazón de Teresa como un trueno. Había crecido en una familia religiosa, pero con años de profesión, con tantas muertes injustas, con tanto sufrimiento inexplicable, su fe se había convertido en un recuerdo lejano. Había empezado a creer que a Dios, si existía, no le importaban los detalles, las nimiedades, los olvidos. Pero allí, en ese pasillo frío, ante esa niña huérfana que solo tenía fe, Teresa veía algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. El ruido empezó a extenderse. Otros profesionales de la salud se acercaron, curiosos por el pequeño revuelo que se estaba formando. Entre ellos estaba el doctor Méndez, el mismo joven médico que había tratado a Catalina con tanto desdén. Llegó con su habitual arrogancia, convencido de que estaba a punto de resolver otro malentendido causado por ignorantes que confundieron una mejoría temporal con un milagro. Pero cuando revisó personalmente las constantes vitales del señor Ramón,
Al compararlas con las notas que él mismo había tomado mentalmente al pasar por ese pasillo media hora antes, su expresión cambió por completo. El doctor Méndez era un hombre de ciencia pura. Se había graduado de una de las mejores universidades del país y había dedicado años a estudiar cada detalle de la anatomía, fisiología y patología humanas. Para él, todo tenía una explicación lógica, todo se podía entender con datos y evidencias. Pero esto no tenía ningún sentido. Tomó la historia clínica improvisada que habían dejado los paramédicos, leyó las notas iniciales y sintió un escalofrío en el estómago. Según los registros, ese paciente debería haber muerto. No se le había administrado ningún medicamento. No se había realizado ninguna intervención médica. No se había utilizado ningún equipo de soporte vital. Solo había una niña huérfana sosteniéndole la mano. El doctor Méndez miró a Catalina y por primera vez la vio de verdad. No como una niña de la calle, ni como una carga, sino como un ser humano. Y en esa mirada, recordó algo que había olvidado hacía tiempo, la razón por la que había decidido ser médico. De niño, él también había sido pobre. Él también había sido despreciado. Él también había necesitado ayuda y casi no la había recibido. Fue un médico amable, que lo trató con dignidad incluso sin dinero, quien le salvó la vida cuando sufrió una neumonía grave. Y fue ese acto de compasión lo que sembró en él el deseo de salvar vidas. Pero en algún momento de su trayectoria, entre turnos agotadores, presiones administrativas y un sistema que priorizaba las ganancias sobre las personas, perdió esa compasión. Se había convertido exactamente en el tipo de médico que juró que nunca sería. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del doctor Méndez. Cayó de rodillas frente a Catalina, justo en medio del pasillo, y con la voz entrecortada suplicó: «Perdóname, niña. Perdóname por tratarte como si no fueras nada. Perdóname por olvidar que cada vida importa, sin importar quién sea». Catalina, con ese corazón puro que solo los niños que han sufrido mucho pueden tener, simplemente asintió y dijo: «No te preocupes, doctora. Dios perdona a todos». La noticia de lo sucedido se extendió por el hospital como un reguero de pólvora. Los pacientes que esperaban en las salas de espera comenzaron a aparecer en el pasillo. Otros médicos, enfermeras, asistentes, guardias de seguridad, todos querían verlo con sus propios ojos. Y lo que encontraron fue una escena que parecía de otro tiempo. Una niña pequeña y humilde, con el rostro marcado por el sufrimiento, pero con una luz en los ojos que irradiaba algo inexplicable. Un anciano en silla de ruedas, que llevaba horas esperando ser atendido debido a un dolor crónico insoportable, pidió que lo llevaran con Catalina. Extendió la mano temblorosa y dijo: «Señorita, ¿podría orar por mí también?». Catalina lo miró con sus grandes ojos y respondió: «Por supuesto, señor». Tomó su mano, cerró los ojos y oró con la misma fe sencilla de antes. Y ante los ojos de todos los presentes, aquel hombre, que llevaba años sufriendo un dolor que ningún medicamento podía aliviar, sintió una profunda paz que se apoderó de su cuerpo. El dolor simplemente desapareció. Y ahí empezó algo inesperado. Uno a uno, los pacientes empezaron a pedirle a Catalina que rezara por ellos. No porque pensaran que tuviera superpoderes, sino porque había algo en esa niña, en la pureza de su fe, en la fuerza de su esperanza, incluso después de tanta injusticia, que tocaba algo profundo en cada persona. Y el impacto no fue solo físico. Personas que estaban enojadas, asustadas, desesperadas, comenzaron a sentir una transformación interior al escuchar las sinceras oraciones de esa niña huérfana. Teresa, la enfermera que lo había presenciado todo desde el principio, no podía dejar de llorar. Veía en esa niña algo que el mundo había intentado arrebatarle, la certeza de que la bondad aún existía, de que la esperanza aún existía, de que los milagros no eran solo historias antiguas, sino realidades posibles para quienes se atrevieran a creer. Si esta historia te toca el corazón, escribe en los comentarios: «Creo en los milagros». La noticia de lo que sucedía en ese pasillo llegó a la gerencia del hospital en minutos. La doctora Beatriz Salazar,
directora del Hospital San José durante 15 años, era conocida por su enfoque rígido y pragmático. Dirigía la institución con mano de hierro, priorizando siempre la eficiencia, los números y los resultados. Para ella, un hospital era un negocio que necesitaba funcionar como una máquina bien engrasada, donde no había espacio para el sentimentalismo ni las excepciones a las reglas. Cuando recibió la llamada diciendo que había un alboroto en el pasillo de la sala de emergencias relacionado con una niña de la calle que supuestamente realizaba curas milagrosas, su primera reacción fue de profunda irritación. Esta era exactamente la clase de situación que no podía tolerar: desorden, falta de protocolo y, peor aún, la superstición invadiendo un ambiente que debería estar regido únicamente por la ciencia. Bajó a urgencias con paso firme y decidido, dispuesta a acabar con aquel circo de inmediato. Pero al llegar al pasillo, lo que encontró la dejó completamente desconcertada. No había histeria ni fanatismo. No había gente gritando ni causando conmoción. Lo que vio fue algo muy diferente. Una atmósfera de paz profunda, casi palpable, llenaba aquel espacio normalmente marcado por la ansiedad y la desesperación. Decenas de personas estaban allí, pacientes y sus acompañantes, pero todos en respetuoso silencio, observando a una niña que caminaba lentamente de camilla en camilla, sujetando las manos de los enfermos y rezando con una sencillez encantadora. La doctora Beatriz reconoció de inmediato a varios pacientes. Estaba la señora Carmen, una mujer de 74 años con cáncer terminal en etapa avanzada, que había ingresado 3 días antes en estado crítico y cuya familia ya había sido informada de que no podían hacer nada más. Pero allí estaba, sentada en la camilla, con el rostro sereno, hablando suavemente con su hija y sonriendo por primera vez en semanas. También estaba el joven Mateo, un joven de 19 años que había sufrido un accidente de motocicleta y había quedado paralizado de cintura para abajo. Los neurólogos habían sido claros: la lesión medular era irreversible. Pero en ese momento, mientras la doctora Beatriz observaba con incredulidad, vio a Mateo mover los dedos de los pies. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero innegablemente reales. La directora sintió que le flaqueaban las piernas. Se acercó al doctor Méndez, quien seguía arrodillado en el suelo con el rostro bañado en lágrimas, y le preguntó con voz tensa: ¿Qué está pasando? El doctor la miró y respondió con total sinceridad: No lo sé, doctora. No puedo explicarlo con ninguna teoría médica que haya aprendido. Pero lo estoy viendo con mis propios ojos. Esta niña huérfana a la que despreciamos, a la que rechazamos, a la que tratamos como basura, está haciendo algo que ninguno de nosotros podría hacer con años de estudio y tecnología avanzada. Está devolviendo la esperanza. Esas palabras le dieron a la doctora Beatriz un puñetazo en el estómago. Había cimentado toda su carrera sobre la racionalidad, el método científico y la convicción absoluta de que solo el conocimiento técnico y los protocolos rígidos podían salvar vidas. Pero allí, justo delante de ella, estaba la evidencia viviente de que quizás había algo más, algo que sus teorías y manuales nunca habían logrado captar. Y lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que esta revelación provenía de una niña a la que su propio hospital había rechazado, humillado y tratado como si no mereciera existir. La doctora Beatriz se acercó a Catalina. La niña acababa de rezar por un niño pequeño que tenía fiebre muy alta y convulsiones. Los padres del niño, que llevaban horas desesperados, ahora sostenían a su hijo, quien por fin dormía plácidamente, con la temperatura normalizándose. Cuando Catalina levantó la vista y vio a la directora, retrocedió instintivamente. Aquella elegante mujer, con su impecable bata blanca y su imponente porte, representaba todo lo que Catalina había aprendido a temer: la autoridad, el poder, la capacidad de expulsarla, de hacerla sentir aún más pequeña de lo que ya se sentía. Pero para sorpresa de todos, incluida la propia doctora, Beatriz hizo algo que jamás imaginó. Se arrodilló frente a la niña huérfana, poniéndose a su altura, y con voz entrecortada le dijo: «Hija, perdóname. Perdóname por lo que este hospital te hizo.
Perdóname por crear un lugar donde a personas como tú se las trata como si no tuvieran ningún valor. Olvidé por completo para qué sirve un hospital. No es solo para atender a quienes pueden pagar. No es para seguir protocolos ciegamente. Es para cuidar. Es para acoger. Es para ver la dignidad en cada ser humano que entra por esas puertas. Catalina no sabía qué decir. Nadie tan importante le había pedido perdón antes. Nadie tan poderoso se había arrodillado ante ella. Con voz tímida, simplemente respondió: «No necesita pedirme perdón, señora. Dios perdona a todos». Esas simples palabras, viniendo de una niña con toda la razón del mundo para estar llena de ira y resentimiento, pero que eligió el camino del perdón, rompieron algo dentro de la doctora. Beatriz había pasado décadas construyendo muros alrededor de su corazón, creyendo que la emoción era debilidad, que la compasión era ineficacia. Pero en ese momento, ante esa niña, todos esos muros se derrumbaron. La transformación que comenzó en ese pasillo se extendió por todo el hospital como una ola imparable. Los médicos, que con los años se habían vuelto cínicos, comenzaron a recordar por qué habían elegido esa vocación. Las enfermeras, acostumbradas a tratar a los pacientes como números en las historias clínicas, volvieron a verlos como personas con historias, con dolor, con sueños. Incluso el personal administrativo, que normalmente solo se preocupaba por el papeleo y la burocracia, comenzó a cuestionar las decisiones que priorizaban el lucro sobre la vida. El señor Ramón, ya totalmente recuperado y sentado en la camilla con una fuerza sorprendente para alguien que minutos antes había estado al borde de la muerte, sostenía la mano de Catalina y no podía dejar de llorar. Él sabía mejor que nadie lo que esa niña había enfrentado. Conocía su dolor, su soledad, el viaje imposible que había hecho para llevarlo hasta allí. Y sabía que cualquier otro niño, cualquier otra persona en esa situación, simplemente se habría dado por vencido. Pero Catalina no se rindió. Incluso cuando la presionaron, incluso cuando la humillaron, incluso cuando el mundo entero le dio la espalda, ella siguió creyendo. Siguió teniendo fe. Siguió sosteniendo esa mano y pidiéndole a Dios un milagro. Y el milagro ocurrió. No solo para el señor Ramón, sino para cada persona en ese hospital que estuvo dispuesta a abrir los ojos y ver. El impacto de esa noche cambiaría para siempre el destino de esa institución y de todos los que trabajaban allí. Pero aún quedaba algo por decidir, una decisión que la doctora Beatriz sabía que debía tomar. La doctora Beatriz se levantó del suelo y observó el pasillo transformado. Necesitaba tomar una decisión que trascendía los protocolos hospitalarios y las directrices administrativas. Era una decisión que tocaba la esencia de lo que significaba ser humano, lo que significaba liderar, lo que realmente significaba sanar. Tomó su teléfono y llamó al jefe de seguridad del hospital. Todos a su alrededor se tensaron, temiendo que ordenara la expulsión de Catalina, que pusiera fin a ese momento extraordinario por temor a las consecuencias legales o a la reputación de la institución. Pero las palabras que salieron de su boca sorprendieron a todos. «Quiero que reúnas a toda la junta directiva en la sala de reuniones ahora mismo. No importa la hora, ni si están en casa. Diles que es urgente. Y también quiero que llames a los jefes de todos los equipos médicos. Vamos a implementar un cambio total en los protocolos de atención de este hospital, a partir de ahora, esta noche». Colgó el teléfono y volvió a mirar a Catalina, quien continuaba su recorrido silencioso entre los pacientes, ajena al impacto monumental que su mera presencia estaba teniendo en toda la estructura. Mientras tanto, en los pasillos superiores del hospital, las noticias de lo que sucedía en urgencias llegaban a oídos de los médicos de otras salas. El doctor Alejandro Ruiz, reconocido cirujano cardiovascular con 20 años de experiencia en el Hospital San José, escuchó los rumores con escepticismo inicial. Era un hombre de ciencia en el sentido estricto de la palabra, alguien que solo creía en lo que se podía medir, comprobar y demostrar mediante rigurosos métodos científicos. Para él, los milagros eran meras coincidencias poco comprendidas o fenómenos naturales que la medicina aún no había explicado adecuadamente. Pero su curiosidad profesional lo venció.
Fue a urgencias para comprobar por sí mismo qué estaba causando tanto revuelo. Y lo que encontró allí desafió todos los principios fundamentales de su formación médica. Vio a la señora Carmen, la paciente terminal que él mismo había examinado 2 días antes. Había leído personalmente los resultados de sus pruebas. El cáncer se había extendido a múltiples órganos, los marcadores tumorales eran estratosféricamente altos, y no había ninguna terapia disponible que pudiera revertir la situación. Fue él quien habló con su familia y les explicó, con toda la sensibilidad posible, que era solo cuestión de días. Pero allí estaba, no solo consciente y lúcida, sino con una vitalidad en la mirada que no había visto desde el primer diagnóstico, meses atrás. El doctor Ruiz se acercó y, aun sabiendo que podría parecer invasivo, le pidió permiso para examinarla rápidamente. Doña Carmen accedió. Le revisó los ganglios linfáticos del cuello, visiblemente inflamados desde hacía 2 días. Estaban normales. Presionó suavemente la zona del abdomen donde el hígado agrandado le causaba un dolor constante. No mostró ninguna molestia. Esto era imposible. Absolutamente imposible. El doctor Ruiz sintió que le temblaban las manos. Había dedicado toda su vida al estudio de la medicina, había realizado miles de cirugías y había salvado innumerables vidas gracias a su conocimiento y habilidad. Pero nunca, en toda su carrera, había visto algo así. Buscó a Catalina con la mirada y la encontró junto a la camilla del joven Mateo, el niño paralítico. La niña le cogía de la mano y rezaba con esa misma sencillez encantadora que había marcado todas sus oraciones esa noche. El doctor Ruiz se acercó lentamente, casi con reverencia, como si entrara en un espacio sagrado. Observó en silencio cómo Catalina terminaba su oración. Y entonces vio algo que le aceleró el corazón. Mateo no solo movía los dedos de los pies, conseguía flexionar ligeramente las rodillas. Eran movimientos pequeños e inestables, pero eran movimientos donde antes solo había habido una parálisis completa. La revelación que asaltó al doctor Ruiz en ese momento fue devastadora. Comprendió que había pasado décadas creyendo que el conocimiento científico era el único camino hacia la curación, que la tecnología y la medicina eran las únicas herramientas válidas. Pero allí estaba una niña huérfana, sin educación formal, sin ningún conocimiento de anatomía ni fisiología, haciendo algo que toda su experiencia no podía lograr. Y no lo hacía mediante una técnica secreta ni un poder misterioso. Simplemente creía, simplemente confiaba, simplemente amaba a esas personas con un amor tan puro que parecía capaz de mover montañas. A medida que más y más personas presenciaban los sucesos de esa noche, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué harían con Catalina después de que todo terminara? No podía simplemente regresar a ese albergue donde nadie se preocupaba por ella. No después de lo sucedido. No después de demostrar tanta fuerza, tanta fe, tanto amor. La enfermera Teresa fue la primera en verbalizar lo que muchos pensaban. Se acercó a la doctora Beatriz y le dijo con firmeza, «Esta niña no puede volver a ese lugar. Merece una familia de verdad. Merece ser querida». La directora asintió pensativa. Ya estaba considerando el asunto. Y entonces, ocurrió algo extraordinario. El doctor Méndez, el mismo joven médico que había tratado a Catalina con tanto desdén esa misma noche, se acercó tímidamente. Su rostro aún estaba surcado por las lágrimas, sus ojos aún cargaban con el peso de la culpa y el arrepentimiento. Se aclaró la garganta y dijo con voz temblorosa, «Doctor, me gustaría hacer algo. Mi esposa y yo llevamos años intentando adoptar un niño. Hemos pasado por todos los procesos, todas las evaluaciones, pero nunca lo conseguimos. Y ahora, después de todo lo que he visto esta noche, después de cómo esta chica me mostró lo perdido que estaba, me gustaría ofrecerle nuestro hogar. Si ella lo quiere, claro». El silencio que siguió fue profundo. Teresa se llevó la mano al corazón, embargada por la emoción. El doctor Ruiz cerró los ojos, sintiendo lágrimas incontrolables correr por su rostro. La doctora Beatriz miró al doctor Méndez con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación. Este hombre,
que había comenzado la velada como un símbolo de todo lo que andaba mal en el sistema de salud, terminaba como un ejemplo vivo de transformación y redención. Pero la decisión no fue suya. Fue de Catalina, la doctora. Beatriz se acercó a la niña, que acababa de rezar por otra paciente y estaba sentada en una banca, visiblemente agotada. El director se sentó a su lado y le preguntó con dulzura: «Catalina, sabes que no tienes que volver a ese albergue, ¿verdad? Aquí hay gente que quiere cuidarte, que quiere darte un verdadero hogar». Catalina levantó la vista cansada y miró a su alrededor, viendo todos esos rostros que la miraban con amor, con gratitud, con respeto. Era tanto que procesar, tantas emociones para una niña de 9 años que había pasado toda su vida sintiéndose invisible e indeseada. Y allí, en ese momento crucial, cuando el destino de Catalina estaba a punto de cambiar para siempre. Si esta historia te conmueve, escribe en los comentarios. Todo niño merece ser amado. Catalina miró a la doctora. Beatriz, con esos ojos grandes y llenos de lágrimas, incapaz de procesar del todo lo que oía. A lo largo de su corta vida, había aprendido a no albergar grandes esperanzas, a no soñar con cosas imposibles como tener una familia, una habitación propia, alguien esperándola en casa. Eran fantasías que veía en películas o escuchaba en los cuentos que los otros niños del orfanato contaban antes de dormir, pero nunca algo que realmente creyera que pudiera sucederle. Después de todo, solo era Catalina, la niña huérfana que nadie quería, la niña demasiado pequeña, demasiado delgada, demasiado callada. El doctor Méndez se acercó lentamente, con el rostro aún marcado por la emoción. Se arrodilló de nuevo ante ella y le dijo con voz sincera: «Catalina, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. Pero mi esposa, Isabel, y yo siempre hemos soñado con ser padres. Hace años preparamos una habitación en nuestra casa, esperando al niño ideal. Y ahora lo entiendo, te estábamos esperando. No porque hicieras milagros, no porque seas mágicamente especial, sino porque tienes algo que este mundo necesita desesperadamente: un corazón puro, una fe inquebrantable y una capacidad de perdón que nunca he visto en nadie». Catalina rompió a llorar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor ni de miedo. Eran lágrimas de una alegría tan profunda que ni siquiera sabía que era posible sentirlas. Miró al señor Ramón, que lo observaba todo con una enorme sonrisa en su rostro arrugado. Él asintió con la cabeza como diciendo: «Ve, niña, acepta esta bendición. Te la mereces». Y entonces Catalina volvió a mirar al doctor Méndez y asintió tímidamente. La transformación que tuvo lugar en ese hospital esa noche no se limitó a casos individuales de curación. Fue algo mucho más profundo, un cambio en el alma misma de esa institución. La doctora Beatriz convocó la reunión de emergencia de madrugada, y cuando todos los jefes de departamento, administradores y miembros de la junta llegaron a la sala de reuniones, se encontraron con una directora completamente distinta a la que conocían. Beatriz Salazar siempre se había distinguido por su compostura profesional, por su capacidad para tomar decisiones difíciles sin dejarse llevar por las emociones. Pero la mujer que estaba frente a ellos ahora tenía los ojos rojos de tanto llorar y hablaba con una pasión que nunca habían visto en ella. «Damas y caballeros, esta noche presencié algo que me hizo cuestionar todo lo que he construido en este hospital durante los últimos 15 años. Una niña de 9 años, huérfana, sin recursos, sin nadie en el mundo, nos enseñó más sobre medicina y humanidad en pocas horas que todos nosotros en décadas de carrera. ¿Y saben qué es lo más vergonzoso? La rechazamos, la humillamos, la tratamos como si fuera basura. Y, sin embargo, nos mostró gracia, nos mostró perdón, nos mostró el verdadero significado de cuidar a alguien». La voz de la doctora Beatriz se quebró por un momento, pero continuó con determinación: «De ahora en adelante, este hospital cambiará. Ya no preguntaremos primero si el paciente puede pagar. Preguntaremos primero cómo podemos ayudar. Ya no juzgaremos a las personas por la ropa que visten ni por los documentos que portan. Las trataremos como seres humanos dignos de respeto y compasión.
Y cualquier profesional que no pueda hacer esto, que no vea el valor de cada vida que entra por nuestras puertas, no tendrá cabida en esta institución. El silencio en la sala era absoluto. Algunos miembros de la Junta parecían preocupados por las implicaciones financieras de estos cambios. ¿Cómo podrían mantener el hospital en funcionamiento si empezaban a tratar a todos gratis? Pero antes de que nadie pudiera expresar estas preocupaciones, el doctor Ruiz, el respetado cirujano cardiovascular, se puso de pie y dijo: «Doctora Beatriz, apoyo plenamente esta decisión. Y más aún, me comprometo a realizar al menos el 20% de mis cirugías de forma gratuita para los pacientes que no pueden costearlas. Si otros médicos hacen lo mismo, podremos encontrar un equilibrio». Uno a uno, los demás médicos presentes comenzaron a asumir compromisos similares. La atmósfera en la sala pasó del escepticismo a algo parecido a una renovada esperanza. Era como si esa noche hubiera roto algo dentro de cada uno de ellos, algo que los había mantenido atrapados en una visión limitada y egoísta de sus profesiones, y ahora descubrieran una libertad que desconocían. Mientras tanto, en el pasillo de urgencias, Teresa había traído mantas y almohadas limpias para Catalina y el señor Ramón. Insistió en que ambos descansaran un poco antes de tomar cualquier otra decisión. Catalina estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Las últimas horas habían sido las más intensas de su vida. Se tumbó en una camilla junto al señor Ramón y, por primera vez desde su llegada al hospital, se permitió relajarse. El señor Ramón le tomó la mano y le dijo con dulzura: «Catalina, tu abuela estaría muy orgullosa de ti ahora. Siempre decía que eras especial, que tenías una luz dentro». Y tenía razón. Catalina le devolvió el apretón y susurró: «Señor Ramón, ¿estarás bien ahora? Tengo miedo de perderte». El anciano sonrió con ternura y respondió: «Niña, gracias a ti y a Dios, estaré más que bien. Y podré visitarte en tu nuevo hogar, verte crecer feliz con tu nueva familia. Este es un final que nunca imaginé que podríamos tener». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. El doctor Méndez llamó a su esposa Isabel en plena noche para contarle todo lo sucedido. Isabel, maestra de primaria y con un corazón tan grande como su deseo de ser madre, no pudo contener las lágrimas al escuchar la historia. Dijo que saldría de casa inmediatamente para encontrarse con Catalina, quien había soñado con este momento durante tanto tiempo que apenas podía creer que realmente estuviera sucediendo. Cuando Isabel llegó al hospital una hora después, traía consigo un osito de peluche que había guardado durante años, esperando a la que se convertiría en su hija. Entró en el pasillo de urgencias y de inmediato reconoció a Catalina, quien estaba despierta de nuevo, hablando suavemente con Teresa. Isabel se acercó lentamente, con los ojos brillantes de emoción, y cuando Catalina la miró, algo inexplicable sucedió. Fue como si ambas se reconocieran, como si sus almas supieran que estaban destinadas a encontrarse. Isabel le ofreció el osito de peluche a Catalina y le dijo, con voz temblorosa: «Hola, cariño. Me llamo Isabel, y te he estado esperando durante tanto tiempo». Catalina tomó el osito con cuidado, como si fuera lo más preciado del mundo, y luego hizo algo que sorprendió a todos. Se levantó y abrazó a Isabel con todas las fuerzas que sus bracitos le permitieron. Y en ese abrazo, años de soledad, abandono y dolor comenzaron a sanar. No fue solo un abrazo entre una mujer y una niña. Fue el encuentro de una madre y su hija, unidas no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte: el amor incondicional y la decisión consciente de formar una familia. Y mientras ese abrazo ocurría, todos a su alrededor sabían que estaban presenciando algo tan milagroso como las curaciones físicas que habían ocurrido esa noche. Los días que siguieron a esa noche transformadora estuvieron marcados por cambios que nadie en el Hospital San José podría haber previsto. La historia de Catalina se difundió no solo por los pasillos de esa institución, sino por toda la ciudad. Los periódicos locales querían entrevistar a la niña, los programas de televisión pidieron permiso para contar su historia y las redes sociales se llenaron de relatos de personas que presenciaron los sucesos de esa noche. Pero la doctora
Beatriz, junto con el doctor Méndez e Isabel, tomaron una decisión firme. Catalina necesitaba privacidad, tiempo para adaptarse a su nueva vida y espacio para ser simplemente una niña sin la carga de ser tratada como una celebridad o un fenómeno. El proceso de adopción se agilizó de una forma poco común. Normalmente, estos procedimientos llevaban meses, a veces años, con numerosos controles, visitas domiciliarias y evaluaciones psicológicas. Pero cuando los trabajadores sociales a cargo llegaron al hospital y escucharon la historia completa, cuando vieron la conexión genuina entre Catalina, el doctor Méndez e Isabel, cuando presenciaron la transformación que esta niña había traído a tantas vidas, comprendieron que esta no era una situación común. Había algo más importante en juego, algo que trascendía los protocolos burocráticos habituales. Durante esos días de transición, Catalina permaneció en el hospital, no como paciente, sino como una especie de visitante especial. Isabel venía todas las mañanas y pasaba el día entero con ella, conociendo sus gustos, preferencias, miedos y sueños. Hablaban de cosas sencillas como sus colores y comidas favoritas, pero también de cosas más profundas como cuánto extrañaba Catalina a su abuela, los dolorosos recuerdos del orfanato y los sueños que nunca se atrevió a tener sobre cómo sería tener una familia de verdad. Lo que Isabel descubrió sobre Catalina durante esos días la impresionó profundamente. Esta niña, que había sufrido tanto, que había sido rechazada y maltratada repetidamente, no albergaba rencor en su corazón. Hablaba de las personas que la habían lastimado con sorprendente compasión, siempre intentando comprender las circunstancias que las llevaron a actuar de esa manera. Cuando Isabel le preguntó cómo podía perdonar tan fácilmente, Catalina respondió con una sabiduría que parecía ir más allá de sus 9 años. Mi abuela me enseñó que aferrarme a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona enferme. Decía que perdonar no significa que lo que hicieron esté bien, sino que significa que no dejarás que ese dolor te defina. El señor Ramón también permaneció en el hospital durante esos días, no porque necesitara tratamiento adicional, sino porque quería estar cerca de Catalina durante esta importante transición. Su recuperación había sido extraordinaria. Los médicos que lo examinaron repetidamente no encontraron ninguna señal de las graves condiciones que deberían haberlo llevado a la muerte esa noche. Era como si su cuerpo se hubiera renovado por completo. Y lo más interesante es que el señor Ramón no lo mantuvo en secreto. Le contaba a todo el que quisiera escucharlo sobre el milagro que Catalina había realizado, siempre enfatizando que no era ella quien tenía el poder, sino la fe pura que ella tenía y el Dios que respondió a esa fe. Tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que no regresaría al albergue, sino que se haría voluntario en el Hospital San José. Dijo que, tras salvar su vida en ese lugar y presenciar la transformación que allí se produjo, quería ser parte de ese cambio. Quería dedicar sus últimos años a servir a los demás, especialmente a quienes, como él y Catalina, eran fácilmente ignorados por la sociedad. La doctora Beatriz aceptó su oferta de inmediato y creó un programa especial de voluntariado enfocado en brindar atención y compañía a pacientes sin familiares ni visitas. Los cambios estructurales en el hospital también comenzaron a gestarse rápidamente. La doctora Beatriz estableció un nuevo departamento dedicado exclusivamente a atender a personas en situación de vulnerabilidad social. Este departamento contaría con trabajadores sociales, psicólogos y médicos dedicados que trabajarían para garantizar que nadie fuera rechazado ni ignorado, independientemente de su capacidad económica. Logró convencer a varios médicos y enfermeras para que donaran un porcentaje de su tiempo a este programa y también comenzó a buscar alianzas con organizaciones no gubernamentales y empresas locales para financiar estas actividades. El doctor Méndez se convirtió en una de las figuras centrales de esta transformación. Su propia trayectoria, desde la arrogancia y el desprecio hasta la humildad y la compasión, fue tan dramática que se convirtió en un ejemplo vivo de lo que era posible cuando alguien estaba dispuesto a reconocer sus errores y cambiar radicalmente. Comenzó a impartir conferencias a estudiantes de medicina en la universidad local, compartiendo su experiencia y enfatizando que la tecnología y el conocimiento científico eran importantes,
pero nunca debían reemplazar la empatía y el respeto por la dignidad humana. En una de estas conferencias, les contó a los estudiantes el momento en que miró a Catalina con desdén y le dijo que se fuera del hospital. Se le quebró la voz al describir la vergüenza que sintió después, al darse cuenta de que había tratado a una niña inocente como si fuera menos que humana. Me había convertido exactamente en el tipo de médico que más odiaba cuando era joven y pobre, confesó a los estudiantes. Había olvidado que cada paciente es alguien que ama y es amado, alguien con una historia, dignidad y un valor infinito. Y fue necesaria una niña de 9 años, que solo tenía fe y amor, para recordarme esta verdad fundamental. La revelación más profunda que surgió de esos días fue sobre la naturaleza misma de los milagros. Las personas que habían sido sanadas esa noche comenzaron a compartir sus experiencias, y surgió un patrón interesante. Ninguna sintió que se había curado simplemente porque Catalina tuviera algún poder mágico o sobrenatural. Todas describieron la experiencia de manera similar. Cuando les tomó las manos y oró, sintieron una profunda paz que las invadía, una inexplicable certeza de que no estaban solas, de que eran vistas y amadas a pesar de todo. Y fue en ese estado de paz, en ese momento de profunda conexión, que sus cuerpos comenzaron a responder de maneras que la medicina no podía explicar. La señora Carmen, la mujer con cáncer terminal, lo describió así: cuando esa chica me tomó la mano, sentí como si años de miedo y dolor se desvanecieran. No fue instantáneo, no fue como en las películas. Fue una sensación gradual de calor que se extendió por mi cuerpo, como si cada célula recibiera un recordatorio de cómo debía funcionar. Los médicos continuaron examinándola durante los días siguientes, y los resultados fueron consistentes. Los marcadores tumorales habían disminuido drásticamente, los tumores habían disminuido de tamaño y su cuerpo respondía como si estuviera en remisión completa. Mateo, el joven que había quedado paralizado, compartió una historia similar. Dijo que cuando Catalina oró por él, por primera vez desde el accidente, no sintió desesperación ni ira. Sintió esperanza. Y fue en ese momento de renovada esperanza que sintió los primeros signos de movimiento en sus piernas. Los neurólogos estaban perplejos y admitieron abiertamente que no tenían explicación médica para su progresiva recuperación. Y entonces llegó el día en que Catalina finalmente pudo volver a casa con su nueva familia. Si crees que la fe puede mover montañas, escribe en los comentarios. La fe transforma. El día que Catalina dejó el Hospital San José estuvo marcado por una emotiva despedida. Decenas de pacientes, médicos, enfermeras y personal se reunieron en el vestíbulo para despedir a la pequeña que les había cambiado la vida para siempre. Llevaba un conjunto nuevo que Isabel le había comprado con cariño, un vestido azul claro con flores bordadas, y abrazaba con fuerza el osito de peluche que su nueva madre le había regalado. Sus ojos brillaban con una alegría que jamás imaginó. El señor Ramón la abrazó largo rato, susurrándole al oído: «Me salvaste, niña. Pero más que eso, me diste un nuevo propósito. Estaré aquí, cuidando a los necesitados, tal como me enseñaste». Catalina respondió con lágrimas en los ojos: «Nos vemos a menudo, ¿verdad, señor Ramón? Tú también eres familia para mí». La doctora Beatriz se arrodilló ante Catalina por última vez. «Gracias por recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. Esta institución nunca será la misma gracias a ti». Teresa, la enfermera veterana, le entregó a Catalina un pequeño collar con un dije en forma de corazón, diciendo: «Para que nunca olvides que tu corazón puro es el mejor regalo que puedes darle al mundo». La casa que la esperaba era todo lo que Catalina había soñado. Tenía una habitación pintada de lila, su color favorito, con una cama grande llena de suaves almohadas y una ventana que daba a un jardín donde flores de colores danzaban al viento. Y lo más importante, tenía paredes llenas de amor, aceptación y seguridad. En los meses siguientes, Catalina floreció de maneras que ni siquiera imaginaba posibles. Isabel la inscribió en una escuela, donde por primera vez pudo tener amigos de verdad y descubrir sus talentos. El doctor Méndez la llevaba todos los sábados a visitar al señor Ramón al hospital,
donde colaboraba como voluntaria juvenil, hablando con los pacientes, ocasionalmente, rezando con quienes lo pedían. El Hospital San José se ha convertido en un referente regional en atención humanizada. La historia de Catalina inspiró a otros hospitales a replantear sus protocolos, priorizar a las personas sobre las ganancias y tratar a cada paciente con dignidad. Doña Carmen continuó en remisión completa. Mateo pudo volver a caminar tras meses de fisioterapia dedicada. La historia de Catalina nos enseña profundas verdades que el mundo intenta hacernos olvidar. Los milagros no eligen a los poderosos, a los ricos ni a los influyentes. Eligen a los humildes, a quienes mantienen la fe incluso cuando todo parece perdido. No fue un médico famoso quien realizó esas curas inexplicables. Fue una niña huérfana, despreciada por todos, presionada y humillada, pero que nunca dejó morir su fe. Porque al final, Dios no ve lo de afuera, ve el corazón. Y el corazón de Catalina, incluso después de tantas heridas, permaneció puro, lleno de amor, abierto a creer en lo imposible. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces apartamos la mirada de alguien que pide ayuda porque asumimos que no merece nuestra atención? Catalina fue ignorada, humillada, literalmente tirada al suelo, pero nunca perdió la fe. Y fue precisamente esta fe pura la que le abrió las puertas a lo imposible. Hoy, Catalina vive feliz con su familia, rodeada de amor y oportunidades que jamás imaginó. El señor Ramón encontró un nuevo propósito como voluntario en el hospital. Y el Hospital San José nunca volvió a ser el mismo, transformado para siempre por una niña que les recordó la verdad más fundamental. Cada vida importa. Absolutamente cada vida tiene un valor infinito. Si esta historia te conmovió profundamente, te invito a formar parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias para cambiar vidas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana compartimos historias de fe, superación de desafíos y milagros que renovarán tu esperanza. Y si quieres demostrarme que viste hasta el final, deja un comentario con esta frase: nunca subestimes un corazón humilde. Leo todos los comentarios y responderé personalmente. Además, deja un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan recordar que vale la pena tener fe, que los milagros todavía ocurren cuando menos los esperamos. Gracias por ver hasta aquí. Que esta historia te inspire a mirar con más compasión a quienes te rodean, especialmente a quienes la sociedad intenta invisibilizar. Hasta el próximo video. Y recuerda siempre, el milagro reside en la humildad, la fe y el amor inquebrantable.